vamos a leer el versículo que nos toca ahora estudiar, que ahí no se ve, pero es Santiago 4, 11 y 12. Santiago 4, 11 y 12. Y lo leemos todos juntos, ¿les parece bien? A la 1, a las 2 y a las 3. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si juzgas tu ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar, perder. Pero ¿y tú? ¿Quién eres para que juzgues a otro? Sí, Santiago 4, 11 y 12. Les invito a tomar sus asientos, hermanos. Este tema está increíble porque tiene que ver con nosotros, directamente con nosotros y como iglesia. Pero le voy a poner un poquito en contexto para quienes es la primera vez que escuchan Santiago. Hemos venido estudiando Santiago en las últimas semanas y lo que nos han platicado las hermanas y la pastora es que Santiago es el hermano menor de Jesús, es quien escribió esta carta, por eso tiene su nombre. No va dirigida a una congregación en particular, como las de Pablo, por ejemplo, que tienen el nombre de la ciudad o del lugar donde va dirigida la carta. En este caso es una carta general o universal, es lo que es, porque va para todas las iglesias. ¿Qué más sabemos acerca de Santiago? Bueno, le decía a usted que es el hermano menor, y si vamos a 1 Corintios 5, 15 a 7, no es necesario que busque, traigo varias citas, no es necesario que busque, las vamos a proyectar acá. En Santiago, no, ¿qué dije? Primera de Corintios 10, 15, 7, nos menciona ahí que Jesús, después de haber resucitado, se le aparece a Jacobo y después a sus apóstoles. Menciona a Jacobo, pero ¿por qué yo digo que vamos a leer que se le apareció a Jacobo, pero estamos hablando de Santiago? Bueno, lo que ya nos explicaban las semanas pasadas es que la palabra, el nombre de Santiago viene de conjunciones de dos palabras que vienen del latín. Santi, que es santo, y iago, que significa en latín, es la traducción de latín de Jacobo, que es hebreo. Voy otra vez para atrás. Jacobo es un nombre hebreo que lo tradujeron al latín como iavos, y entonces la palabra santo en latín, que es santi, lo juntaron y de ahí tenemos la traducción del nombre, que es Santiago. Es decir, Santo Jacobo. ¿Sí? ¿Voy bien? Ok. Y entonces a eso se refiere este libro, porque nos habla de una carta que escribió Santiago. ¿Qué referencias y contextos tenemos alrededor de ello? Ok. Es una carta que se le escribe, ya nos dijeron, pero yo hago una recapitulación para entrar directo. Es que se las escribió a las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel que estaban en el reino del norte, el reino del sur, se refieren en realidad a todos los judíos que están, dice, de la dispersión. En primera de Santiago 1, dice a todos los hermanos que están de la dispersión. Dispersión significa que habían salido de su ciudad natal para irse a otras ciudades de Roma, ¿ok? Y se habían salido porque había persecución. ¿Has escuchado el término de la diáspora? De pronto, si escuchan una predicación, dicen el tiempo de la diáspora. La palabra diáspora significa dispersión. Es decir, que salieron judíos de su tierra para irse a otras ciudades por causa de la persecución. Hubieron varias dispersiones, pero la que estamos hablando ahorita, la razón fue por la persecución que había por el Evangelio, ¿ok? Para los judíos que no creían en Jesús era una amenaza Jesucristo, porque atentaba con sus tradiciones judías, con sus costumbres, y era un atentado contra ellos. Lo veían como una amenaza. Y también los romanos los veían como un grupo de revoltosos, algo así, porque decían, estos nos van a quitar el poder, y entonces hacen disturbios, y también estaban perseguidos por Roma. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Contexto? Súper. Y entonces les escribe Santiago a estos hermanos que están en medio de la persecución,
Pero hay algo interesante que a mí me llamó mucho la atención, porque el libro de Santiago es un libro que nos reta tremendamente el día a día, hermano. Santiago no habla en profundidad de doctrina, habla del diario hacer como una vida cristiana, y es un reto brutal. Y entonces Santiago les habla a estas personas que están en tribulación y las reta a mejorar. Pero de pronto yo resonaba y decía, bueno, ¿por qué Santiago no les dice, ay, pobrecitos de nosotros que nos persiguen, nos acariciamos, pobrecitos de nosotros? No, los reta y les dice que son bienaventurados por estar en persecución, porque siguen la verdad, porque siguen al Rey de Reyes. Y entonces, además que lo siguen, pues también espera que aquellos cristianos, y ahora también se extiende a nosotros, mejoremos en nuestra vida cristiana. Que no sea una doctrina ahí, la palabra doctrina significa enseñanza, que no sea una enseñanza ahí vacía. Les decía ahora en la clase a los chicos, a veces pensamos que nos relacionamos con una doctrina vacía, con un par de cosas preciosas que se leen en la Biblia, y nos olvidamos que nos estamos relacionando con un Dios vivo. Me regreso. A veces se nos olvida que nuestra relación con Dios nuestra relación como cristianos es con un Dios vivo, y a veces pensamos que solamente significa de un par de ideas bonitas que se oyen buena onda, que aparentemente moralmente están bien. Pero no, nos relacionamos con un Dios vivo. Y entonces Santiago les habla a ellos para perfeccionarnos según las Escrituras. Y entonces le invito por favor que vayamos a Santiago 4:1. Vamos a leer todos juntos Santiago 4:1. Y lo leemos todos juntos a la 1, a las 2 y a las 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Aquí Santiago está hablando de que hay un problema, pero les dice que hay guerras y que hay conflictos. ¿Sí? Leímos. Las guerras significan cosas que están abiertamente a la luz de todo mundo, que hay problemas y que están abiertos, y además que son prolongados. Esas son las guerras. Y los conflictos son pequeños problemas de manera individual que habían, pero les dice que hay problemas en la iglesia, hermanos. Les dice que esos problemas están en la iglesia, y que esos problemas, ahí hay guerras y hay conflictos en los hermanos que creían en Cristo Jesús. Además de las guerras externas que enfrentaban contra los romanos y contra los judíos que los veían mal, aún así había dentro problemas. Y dice una palabra increíble que dice, traía lo que significa en griego. La palabra guerra en griego significa poleos. Ya le dije que genera un ambiente hostil. Y la palabra pleitos o algo así como un problema entre uno y uno viene del griego, que significa mache. Mache significa algo nada más de manera local, ¿ok? Y entonces, pero en la iglesia había guerras entre las personas. Y lo que menciona acá es de que esos problemas venían originados, de acuerdo a lo que acabamos de leer que escribió Santiago, venían de los deseos desordenados. Dice que de las pasiones. La palabra pasión viene del griego, que nos explicó la hermana Arminda la semana pasada. Viene del hedoné, que significa del hedonismo, que es como yo nada más busco mi deseo personal. Solamente busco eso. Y además busco mi placer personal, sea de lo que sea, por encima de Dios. Busco mi placer personal por encima de la ley de Dios. Es a lo que se refería Santiago. Y ahora, ¿por qué me regresé tanto? Porque los versículos que vamos a estudiar ahora, y que lo leímos al inicio, habla acerca de que había murmuraciones en las iglesias. El problema, uno de los síntomas de los deseos desordenados, del placer momentáneo, venía a través de la murmuración. Había murmuración en la iglesia. Y entonces la palabra murmuración, que es en el 4:11, si quiere seguirme visualmente, si lo leemos juntos, dice que el primer párrafo, si me ayuda a leerlo juntos, lo hacemos a la 1, a las 2 y a las 3. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros, y el que murmura del hermano y juzga a su hermano,
había murmuraciones dentro de la iglesia. Y eso, hermanos, tristemente aplicaba en las iglesias de aquel tiempo y aplica en nuestras iglesias ahora. Y es súper triste porque han habido divisiones que se generan por murmuraciones. Y ahorita vamos a ver qué significan las murmuraciones. Pero es algo que está presente ahora. Es un problema que tenemos que arreglar ahora. No es algo que pasó allá y ya, qué buena onda que ya no existe. No, lo tenemos aquí nosotros. Y entonces la palabra murmuración, yo lo busqué en qué significaba, de acuerdo a la psicología estudia el comportamiento humano. Es muy diferente a la palabra de Dios, pero estudian el comportamiento humano y la manera como ellos describen la murmuración según el conductismo, que estudia como más el comportamiento y lo que refuerza que la gente lo haga. Según el conductismo menciona que es hablar negativamente de alguien. Es hablar negativamente en alguien en voz baja y a sus espaldas. Murmurar significa, de acuerdo al conductismo, hablar mal de alguien en voz baja o a sus espaldas. Y además también dice que es algo que es un comportamiento social. Le explico qué es social. Quiere decir que necesita otra persona para que se dé la murmuración. Entonces tenemos uno que habla y otro que escucha, ¿no? Y entonces menciona también que estos hábitos, porque es una acción que se vuelve hábito, y se vuelve hábito porque se ve reforzado por la conducta humana. Quiere decir que si alguien habla mal de alguien a espaldas y la persona que escuchó se ríe o solapa o le dice, ay sí, manita, qué mala onda, está reforzando esa acción. Si esa persona que escucha le dice, ay, pobrecito de ti, ¿cómo sufres? Qué mala onda fueron porque no te dieron gansito. Está reforzando esa acción. Y ¿sabe algo? Es algo que se aprende en las familias. Pero también es algo que se aprende en la iglesia. Y entonces, eso es como lo ve el conductismo. Pero ahora, si yo me voy al psicoanálisis, el psicoanálisis estudia un poquito más en nuestro inconsciente. ¿Por qué decidimos y hacemos cosas de manera inconsciente? Y el psicoanálisis dice que el murmullo es una expresión indirecta hostil, es una expresión indirecta hostil que trae envidia, resentimiento y no lo enfrentas de manera, vaya la redundancia, de manera frontal. No lo hablas de manera frontal. Ambas coinciden en que es sin la persona enfrente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Ok. Y ya me voy a apurar. Y entonces dice que esa persona lo hace porque se siente inseguro, porque hay un conflicto en su interior entre lo que sintió por algo versus lo que piensa que no debe de decir. Voy. Dice que la murmuración se da porque hay un conflicto interno en la persona por algo que sintió y que piensa que no debe de decir. Y eso se da mucho en las familias donde no se permite hablar de los conflictos. Muchísimas familias mexicanas tenemos ese problema. Que no le vayas a decir a tu tío que no trajo más pan, porque se va a sentir. No le vayas a decir a tu abuelita que no cooperaron, porque se van a sentir. Y entonces a ti te toca cooperar más. Y eso genera un sentimiento de que no hay algo justo. Pero como te han dicho que no puedes decirlo de manera frontal, vas y le dices a tu tía, ay tía, ¿qué cree? Que nosotros cooperamos todo y la otra familia nada. Murmullo. No lo estás haciendo de frente, lo estás haciendo a espaldas o en voz baja, y además estás haciendo un juicio. Y ahorita voy para allá. ¿Por qué un juicio? ¿Ya estoy hablando más bajito? ¿O le bajo más? ¿Seguros? Ok. Yo le decía que es una conducta social. Quiere decir que necesitamos más personas. No es nomás soy yo solita con mi espejo de, ay, fíjate, no. Necesito otra persona que me refuerce, ¿ok? Y entonces, ¿dónde se da? Les decía yo, es muy común en las familias. Y es triste. Le digo, ¿por qué? Porque a veces se encubren pecados fuertes.
se encubren pecados fuertes, cosas que realmente dañan a las personas, que no pueden decir lo que sucedió porque son enjuiciados aparentemente por decir las cosas de frente. Por lo tanto, se acostumbran a decir las cosas en silencio o a espaldas, y eso provoca la murmuración. ¿En dónde también se da? En el trabajo, donde hay favoritismos, donde hay mucha competencia, y entonces voy a desacreditar que aquel está entregando todos los reportes y yo no. Voy a hablar y decir, ay no, se los bajó de ChatGPT. Bueno, ChatGPT, para los que no saben, es una cosa que hace muchas cosas muy rápido. Y entonces, y también, ¿dónde se da más? En los amigos. ¿Por qué? Porque entonces somos nosotros contra ellos. Hablamos de todos los que no están aquí presentes. Entonces, para yo estar presente y que no hablen de mí, pues mejor me meto al grupo y murmuro también de los demás, porque entonces me da un sentimiento de pertenencia. Y así no soy atacado y pertenezco al grupito. ¿Dónde también se da más? En redes sociales. Súper famoso el linchamiento social. Lastima, hay un juicio premeditado y daña familias. Pero somos súper fans de darle like cuando creemos que se generó una injusticia sin tener la conciencia o el tiempo para analizarlo, si eso sucedió o no sucedió. Y el linchamiento social, hermano, yo no sé si has escuchado, pero yo he escuchado en noticias que en pueblos linchan a la gente literal, o sea, no en la cosa online, literal linchan a la gente porque escucharon que había robado o escucharon que violó a alguien, lo que sea, y linchan sin saber si realmente sucedió o no. Pero ¿de dónde viene eso, hermano? ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué hay ese deseo de ejercer justicia, ese deseo de linchar, ese deseo de sacar mi rabia, de sacar mi enojo? Y Santiago lo explica genialmente. ¿Hasta aquí voy bien, hermanos? Si yo le decía que el murmullo, de acuerdo a la psicología, el conductismo y el psicoanálisis tienen diferentes puntos, pero en realidad se complementan al final, veamos qué significa en la Biblia el murmullo. Y Santiago lo menciona así. La palabra de murmullo viene del griego, que significa kata. No, viene del griego, que es kata, que significa en contra. Ok, lo dije mal. Kata, que significa en contra. Y luego la leos, que significa hablar. Entonces, murmullo, de acuerdo a la raíz etimológica, significa hablar en contra. Eso es lo que significa murmurar. ¿Y qué incluye o qué significa murmurar? Bueno, significa que voy a difamar a alguien. Tal vez estoy diciendo algo verdad y con mucha de mi cosecha. Significa criticar. Significa que yo voy a decir algo en ausencia de la persona. ¿Está de acuerdo? Coincidimos todos en que murmurar es no decirle a la gente de frente, hablar a sus espaldas, en voz baja. Eso es lo que significa murmurar. Y eso implica que voy a difamar a la persona. La voy a difamar y voy a dañar su reputación. Voy a decir que él no se baña y que apesta. Lo estoy dañando su reputación. Pero también puedo decir que él robó y daña su reputación. Pero también puedo decir un montón de barbaridades. También puedo criticar y decir que no hace bien las cosas, que cualquier cosa que se me ocurra para dañar la imagen de la persona. Y puedo desacreditarlo. Es decir, que las demás personas dejen de confiar en esa persona. Voy a desacreditarlo. Pero ¿y qué pasa cuando yo hago eso? Porque esa persona es el enjuiciado. Yo estoy diciendo que esa persona no es, ¿qué le dije? No es confiable, hace malas cosas. Entonces, ¿qué pasa conmigo y por qué lo hago? Vamos a Proverbios 16:28. Proverbios 16:28, si gusta buscarlo está bien, si no, ahí está ahí proyectado. Si me ayuda a leerlo todos juntos, lo hacemos a la 1, a las 2 y a las 3. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta. El hombre perverso. Dice que
que el hombre perverso es que hay algo en su interior que se goza de dañar a las personas. Recibe un gozo de hacerle daño a las personas. Esa es la persona perversa. Y además que el chismorreo, que la murmulla después se convierte en chisme porque más personas escucharon y entonces ya se regó por todos lados, dice que aparta a los mejores amigos. Esto es 100% verdad. Yo no confiaría en decirle a alguien algo si sé que lo va a regar por todos lados. Y probablemente, a menos que su intención sea esa, a lo mejor usted tampoco confía en alguien así, ¿no? Y entonces si vamos a Proverbios 11:9. Ahí está, Proverbios 11:9. Dice, lo leemos todos juntos. 1, 2 y 3. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son liberados con la sabiduría. El hipócrita dice que daña al prójimo con su boca. Por el frente, mi tío que no cooperó para la cena. Ay, tío, qué guapo se ve usted acá. Pero atrás, ay, mi tío bien tacaño, no nos dio. Estoy siendo hipócrita porque no lo dije de frente. Le dije, oye, tío, no se pase de lanza, pues coopere o denos o lo que sea, ¿no? Pero yo lo estoy enfrentando directamente. Y si no lo hago y estoy haciéndolo por detrás, estoy murmurando. Y además dice que eso daña. Y habíamos leído anteriormente que el perverso se goza de hacer daño. ¿Sí? ¿Va conmigo? El perverso se goza de hacer daño. Y entonces, si al hipócrita hay perversidad en su corazón, porque no dice las cosas de frente, las esconde atrás. Y entonces, ¿qué pasa después con esto? Eso crea divisiones, hermanos. Definitivamente eso crea divisiones. Porque si yo quiero dañar a alguien y lo difamo y hago cosas que no están bien delante de Dios porque no lo hago de frente, estoy dañando a mi prójimo. Y yo le decía que eso se da en las familias, se da en el trabajo, se da en redes sociales y se da en la iglesia. Y entonces si leemos, si me ayuda a leer nuevamente Santiago 4:11, ¿qué es lo que dice después de que murmura uno contra otro? ¿Qué es lo que dice después? ¿Lo leemos todos juntos? 1, 2 y 3. Dice, si gusta lo leo con ustedes juntos, ¿no? 4:11 y nos vamos como después del punto, después de otros puntos, dice, ¿no? Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Dice que, el murmullo se daba en la iglesia, entre los hermanos. Y después menciona que dice que el murmurar es que cuando yo murmuro, ¿qué dice? Murmuro es igual a ¿qué? A juzgar, ¿sí? Murmuran, hablan, y entonces en el momento que estoy murmurando, estoy juzgando. ¿Qué significa juzgar? ¿De dónde viene juzgar? La palabra juzgar del griego significa quiñó. Y significa que es así en el significado más básico de la palabra quiñó, que significa juzgar, significa tomar una decisión entre dos opciones. Entre dos opciones es inocente, o ¿cuál sería la otra? O culpable. En el significado más simple de la palabra juzgar, eso significa. Pero la palabra juzgar también hace referencia, Santiago hace referencia a que juzgar en realidad en la Biblia significa ponerte por encima de la ley. Pero y entonces la pregunta sería, oye Abby, vamos con calma. Si alguien hace algo, eso me lastima, o me hace enojar, o me hace sentir mal, ¿no puedo decirlo? Porque entonces voy a estar murmurando. Entonces, ¿cómo se resuelven los conflictos? Bueno, le invito a ir a Mateo 18, del 15 al 16. Mateo 18, del 15 al 16, y aquí está y lo podemos leer todos juntos. Ahora le parece a la 1, a las 2 y a las 3. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, y ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma uno contigo, 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere
a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí Jesús? Nos está enseñando en que si yo tengo un conflicto, si no estoy de acuerdo con algo, vaya y se lo diga a la persona de frente. Y si esa persona, y dice y repréndele, pero la palabra repréndele significa ponte de acuerdo con él, lleguen a un acuerdo. Y si no te escucha, porque puede suceder, entonces viene la segunda que es, bueno, entonces regresa, pero ahora con 2 personas más, pero maduras. No con tu amigo que se va a poner a pelear. O sea, regresa, pero regresa con 2 personas maduras espiritualmente. Y entonces, si no te escuchare en ese dado caso, entonces dilo a la iglesia y tenlo por gentil. Es decir, que entiendas que es una persona que no cree en Jesús, no cree en Dios, porque no teme. Así se arreglan los conflictos, hermanos. Pero ¿qué pasa? Como nuestra cultura está en que no podemos decir las cosas de frente porque se va a sentir o me va a interpretar. Pero hermano, nuestra cultura tiene que cambiar a la palabra de Dios. Si esto va a dañar al pueblo de Dios, si esto va a dañar mi vida, y yo le voy a decir al ratito por qué daña nuestras vidas, esto tiene que cambiar. Y tengo que fortalecerme en Dios y armarme de valor y decirle las cosas de frente, obviamente con amor. ¿Por qué? Porque la palabra aquí dice que si yo juzgo, estoy por encima de la ley. ¿Y cuál es la ley de Dios? Jesucristo la resumió en 2 mandamientos, 2 supermandamientos, y los vemos en Mateo, 2 mandamientos en que resume Jesús toda la ley. Y les dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser, con nuestra alma, con nuestra mente. Y después le dice, ese es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante, le dice Jesús, el segundo se parece. Pero dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo murmuro, estoy juzgando. Sígame aquí. Cuando yo murmuro, estoy juzgando. Y cuando juzgo, estoy dañando. Y si yo daño, estoy rompiendo el mandamiento que dice que yo tengo que amar a mi prójimo. Porque entonces me estoy gozando y siento alivio de que está siendo juzgada esa persona, por lo menos con mis 3 amigos. Pero lo estoy dañando y estoy rompiendo la ley de Dios. ¿Y qué pasa si yo rompo la ley de Dios? El versículo que acabamos de leer dice que si yo rompo la ley de Dios, entonces en ese momento dejo de ser hacedor para volverme un juez. Dejo de cumplir la ley de Dios porque le digo a Dios, Dios, ahí te faltó poner en la ley algo. Entonces yo lo voy a autorizar y en ese momento estoy usurpando el lugar de Dios. Me regreso porque esto es hiper importante, hermanos. Cuando yo murmuro, cuando yo quiero dañar la reputación de alguien, cuando yo quiero liberar un poco de mis sentimientos que no puedo expresarlos, quiero dañar a la persona. Y cuando daño a la persona, rompo la ley de Dios que dice que tengo que amar a mi prójimo. La rompo. Y en ese momento dejo de cumplir la ley para volverme un escriba de la ley y poner ahí que el que me hace muecas también es condenado. Que el que no me saludó también es condenado. Y en ese momento le digo a Dios, hazte para allá, porque esta ley tiene que estar ahí. Y estoy juzgando a mi hermano. ¿Va conmigo? Esto, hermanos, es gravísimo. Es súper grave el hecho que le quitemos a Dios el lugar que les corresponde a Dios y nos pongamos por encima de Dios. Es súper grave, hermano. Ahora, yo le invito a reflexionar lo siguiente. ¿Sigue viendo la murmuración con ligereza?
sigue viendo la murmuración como, pues da igual, o la está considerando como algo realmente que nos saca de ser hacedores de la ley y nos convierte en mini dioses. Es gravísimo, hermano. Es gravísimo. Y lo triste es que se da en nuestras familias, lo triste es que se da en la iglesia, hermano. Y es realmente triste que personas abandonan las iglesias por murmuraciones. Justas o injustas, no lo sé. Solo sé que Dios es el único que puede decir si fue justo. Ni usted ni yo conocemos a profundidad el corazón, los pensamientos de las personas. Y además también estoy dejando de lado mi parte, porque por supuesto, cuando doy lo que sucedió, yo omito en donde me deja mal parado. Porque en este ejemplo, supuesto que le puse de que el tío no cooperó para la cena, olvidé decirle a la persona es que yo tampoco cooperé. O yo no cooperé la vez pasada y mi tío sí lo hizo. No estoy siendo justo. Y entonces estoy cargando de un juicio a una persona de manera injusta. Me estoy siendo un juez totalmente injusto. Y leemos el siguiente, que es el 12, hermanos. Es Santiago 4:12. ¿Qué es lo que dice Santiago 4:12? ¿Lo leemos todos juntos? ¿Le parece? A la 1, a las 2 y a las 3. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Le parece si lo volvemos a leer más suave? A la 1, a las 2 y a las 3. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es súper contundente. Uno solo es el que da la ley. Uno solo. No es Dios y tus amigos y tú. Uno solo. Un solo legislador. No es tú y no eres tú, tu abuelita y Dios. Uno solo. Es el que da la ley. Y la ley se resume en amar a Dios con todo nuestro ser y se resume en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Se da cuenta la diferencia? No dijo amar a tu prójimo con todo tu ser. Eso solamente es para Dios. ¿Va conmigo? Pero dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú quieres ser enjuiciado injustamente? ¿O quieres que en un juicio también se escuche tu parte? ¿Tú quieres que dañen tu reputación? Entonces no dañes la reputación de alguien más injustamente. Aunque desde tu lado sea justo, no lo sabemos, porque tu vista es parcial, no es completa como Dios, como para Dios. Y uno solo dice que es el legislador, uno solo es el legislador. Y que Él dice que Él da la ley. Nadie más que Él dice que da la ley. Por lo tanto, hermanos, les digo, esto es un problema grave. Es un problema grave que estemos usurpando el lugar que le corresponde a Dios. Súper grave. Y yo le pongo un ejemplo, porque al inicio, ¿se acuerdan? Estamos hablando de Santiago, que les escribe, ¿no?, a las iglesias, y entonces les dice que hay guerras y hay conflictos en ellos, que están en la guerra campal. Y yo recuerdo, si bien esta carta se escribió antes, yo recuerdo una lucha de poderes que había en una de las iglesias de Pablo, donde estaba Pablo con Apolos. ¿Quién conoce esta historia? Más o menos, ¿sí? Ok, Pablo, apóstol. Apolos, también apóstol, tenían sus discípulos cada uno, y entonces los discípulos, no era Pablo y no era Apolos, los discípulos se peleaban por decir, el mío es mejor que el tuyo, somos superiores, nos vestimos más chido, hablamos más bonito, tenemos más lana,
Y entonces había conflictos en la iglesia y eso generaba división, no unidad, lo que Dios nos llama a tener como iglesia. Generaba división. Y entonces ellos se peleaban entre que el mío era más, tenía el cabello largo, no, pues el mío tiene corto, no, pues se ve más chido largo. Y entonces por niñerías, hermanos, se peleaban. Y eso generaba una división en la iglesia, pero ¿sabe algo? La raíz, porque este es el tema de todos los conflictos que tenemos, la raíz de que ellos se pelearan por eso es porque se creían mejores que los demás. Y eso responde a unos deseos que están mal estructurados en mi corazón. Creerme mejor que los demás es un deseo que no viene en la Biblia. Creerme mejor de los demás que puedo hacer, soy más inteligente o más hermoso o lo que sea. Eso está mal, porque viene del corazón que es perverso. Y entonces lo que quiero hacer es dañar a los otros poniéndome por encima de los demás. Y eso no tiene una raíz que decíamos al inicio, que leía que era de una pasión desordenada. Me trae alegría sentirme mejor que los demás, entonces los hago sentir menos. Como eso me trae alegría, me junto con los que quieran sentirse mejor. Entonces voy con los que se quieran sentir mejor y le digo, ay no, estos están re feos. Sí, están re feos, somos mejores. Se refuerza el murmullo, pero daño a mi hermano y rompo la ley de Dios que dice que tengo que amar. Y eso genera divisiones. Y las divisiones en las iglesias son gravísimas, hermanos. Cuando vienen divisiones que en realidad son por pequeñeces. Aunque para nosotros pueden ser grandes versus la misericordia, versus la eternidad de Dios, son pequeñeces. ¿Está conmigo? Lo repito, hermanos, de verdad se los digo de corazón. En esta iglesia han habido problemas por eso. Personas se han ido. Y es porque no frenan su lengua. Es porque no hacen lo que Santiago nos dice. Dice que frenemos nuestra lengua porque nuestra lengua puede incendiar una cosa con árboles. ¿Cómo se llama? Un bosque. Es que no me acordaba del nombre. Eso es lo que puede hacer, hermanos. Entonces, perdóname que sea directa, o mejor no me disculpe. Más bien dicho, hagamos lo que dice la palabra de Dios. Frenemos nuestra lengua, amémonos entre nosotros, dejémonos de pequeñeces y fijémonos en la misericordia de Dios, fijémonos en la eternidad que Él nos da. Fijémonos en hablar a los demás, porque le digo algo, yo tengo amigas que dicen, no, a las iglesias no voy, que no son cristianas ellas, a las iglesias no voy porque son peores. Se critican, se difaman, no sé qué, mejor no voy. Hermano, ¿es congruente? ¿Nuestro actuar es congruente con la palabra de Dios? Y esa es la invitación que yo le traigo el día de hoy, que leemos en Santiago. Número 1, hermano, frenemos nuestra lengua. Y si dice que frenemos nuestra lengua, quiere decir que ya va apresurada. Tengo que frenarla, quiere decir que ya estoy sintiendo cosas, quiere decir que tengo que ir con Dios y decirle que Él es un juez justo y misericordioso. 2, no usurpemos el lugar que le corresponde a Dios. Yo no escribo la ley, usted no escribe la ley, Dios es que la escribe. Y dice que amémonos los unos a nosotros. Aunque no nos caiga tan bien, tenemos que amarnos. Y de ahí va a cambiar nuestra perspectiva y vamos a ver que si Dios le ama, por algo lo ama. Y si Dios me ama a mí, pues por algo me ha de amar Dios a mí. Y entonces lo que dice es que no usurpemos el lugar que le corresponde a Dios y además que reconozcamos que solo hay un legislador. Y si solo hay un legislador, quiere decir que ante él voy a poner mi querella. Lo repito, si solo hay un legislador, ante él voy a poner mi queja. Y Dios me dará sabiduría. Santiago dice que quien pida sabiduría le será dada en abundancia y sin reproche, abundantemente y sin reproche. Con esto termino, hermanos. Nosotros somos una iglesia y la misma iglesia que existía en aquel tiempo de Santiago, que amaba a Dios y que honraba a Jesús como su único Salvador, somos iguales, ¿está de acuerdo? Pero igual que en aquel tiempo hay cosas en nuestro corazón que no están bien.
y yo estoy dentro. Cuando estuve estudiando esto, me di cuenta de, híjole, es que sí, pues yo lo he hecho. Yo he tratado de ganar adeptos. Yo he tratado de que estés del lado mío. Pero al darme cuenta del gravísimo problema en el que me estoy metiendo, en ponerme en el lugar de Dios, me hace pensar. Y esa semilla quiero dejárselas a ustedes en sus corazones y que el Espíritu Santo haga su trabajo. Que el Espíritu Santo lo siembre en ustedes y se den cuenta que las cosas como administran los conflictos no siempre están dentro de la palabra de Dios. Y a las familias, hermanos, a las mamás, a los papás, a los tíos, cuando alguien quiera hablar de un conflicto, denle oportunidad de hacerlo. Porque si no, fomentamos la murmuración. En la iglesia, cuando haya algo, hermano, que no le parezca, que sintió que algún hermano lo hirió, acérquese con los pastores, háblelo, no se lo quede, porque en algún momento lo va a sacar, y lo va a sacar murmurando. Y eso trae divisiones en la iglesia, y eso lastima a la iglesia, porque no todo mundo tiene la madurez. Y un ejemplo de madurez es frenar mi boca. Ese es un ejemplo de madurez como cristiano. Por eso Santiago nos reta a tener una vida cristiana que no nada más es de oídos, sino que también lo hago. No nada más escuché la predicación, qué buena onda, me voy a comer. Es algo que tengo que recordar cada vez que enfrento un conflicto. Reconocer que Dios es el único legislador y ante Él pongo mi queja. ¿Le parece si nos levantamos para orar? Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te doy gracias porque nos permites estar aquí escudriñando tu palabra. Gracias porque has dispuesto en el corazón de los hermanos que está aquí presente venir y escuchar, Señor, tu palabra. Y Dios, en este tema que es tan común en nuestras vidas, pero que es tan importante que debemos de respetar que tú eres nuestro legislador, que tú eres nuestro Dios, que tú eres el que enjuicia, Señor, y que lo hace para perdición o para eternidad, Señor, que tengamos la humildad, Dios, de darte ese lugar también en nuestras familias, de darte ese lugar aquí en la iglesia, de darte ese lugar en nuestro trabajo, de darte ese lugar entre nuestros círculos sociales, Dios. Que haya humildad entre nosotros, que somos una iglesia que te ama, que coincidimos en reconocerte como nuestro Dios, porque eso es lo que nos une, que coincidimos en que Jesucristo es el único Salvador, que Dios, que esa unidad traiga más amor entre nosotros, que seamos más sensibles en frenar nuestra boca, que nos amemos entre nosotros en vez de criticarnos, que si hay algo, Dios, que no está bien, que tú nos des la fortaleza y la humildad para venir ante ti, reconocer los sentimientos que estoy teniendo, reconocer que siento envidia, reconocer que me siento frustrado, reconocer, Señor, que siento que no están siendo injustos, que yo tenga su humildad de venir ante ti, Dios, y que tú transformes mi corazón, porque estamos aquí para eso. No somos perfectos, no lo somos, pero sí te amamos y deseamos seguir creciendo, Dios, en amarte, en ser buenos cristianos, conforme a tu palabra, no conforme a lo que nosotros pensamos que lo es, sino conforme a tu palabra. Gracias por tu palabra, gracias porque nos edifica, gracias porque trae paz a nuestros corazones. Gracias porque podemos descansar en ti, que tú eres nuestro juez y que también eres misericordioso con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.